Buen día, Tito Plaza de La Plata, que fuera director de Derechos Humanos de la Municipalidad de La Plata, profesor universitario, una gran trayectoria, una persona muy respetada y querida, que hemos citado especialmente para contar un poco la relación entre la Iglesia Católica también y el exterminio de compañeros en la Argentina. Buen día, Tito. Bueno, buen día. La verdad que es un placer, una etapa complicada para los tiempos de uno. Yo lo escucho a Peretti, lo escucho a la compañera Papaleo, así, y se me viene la ciudad encima, se me viene el espacio platense encima, y se me viene el 24, ¿no? El 24 de marzo. Pero estando con Martín García y compartiendo un programa de radio que se llama La Mañana Juan Domingo, a uno lo levanta y seguimos para adelante. Siempre, Martín, vos sabés que yo estuve para empujar el auto cuando el auto se quedaba, nunca para manejarlo. Por lo tanto, sigue siendo mi tarea. Y creo que tocar el tema de la complicidad, en algunos casos, de la Corporación Católica de la Argentina es importante porque tiene que ver con la historia popular. Ahí lo dijo Ferretti, empezamos el 17 de octubre, pero bueno, la primera confrontación fue la quema de las iglesias con la expulsión de Tato y Noboa por parte de Perón, y a partir de ahí nunca más se recompuso la relación, por lo menos a niveles gerenciales, vamos a llamarle, pues son gerentes todos, la verdad es eso. Bueno, pero cuando el pueblo interviene a través de un proceso cultural, de un proceso de valores axiológicos, que a la larga es la que te da el cristianismo, niegues o no niegues su identidad en el mundo, en la historia, en los 2000 años, son los que le dan al pueblo los valores con los que se van a manejar. Y de ahí nace un proceso religioso, nacional y popular, que ya en otra oportunidad, si querés, nos explayamos, Martíncho, que un poco en mi libro Historia yo lo expreso eso, ¿no? De sí, que hay una creencia cultural, nacional y popular que es la que le da identidad a los argentinos y a los que nos adjudicamos el título de argentino. Bueno, eso me lleva a confrontar con los otros sectores, ¿no? Una vez se me ocurrió decir de que yo me quedaba con el Gauchito Gil y no con el Jesús de Nazaret, me quedaba con el correntino y no con el nazareno. Lo complementé en una oportunidad también diciendo que no me quedaba con la Madre Teresa de Calcuta, yo me quedaba con la difunta Correa de San Juan. Le daba una característica de valores a lo que tiene que ver con lo nacional y popular, pero eso no quería decir confrontación, aunque la confrontación existió. ¿Y esto por qué tiene que ver? Porque el eje principal de la gran grieta en el pensamiento de las estructuras de la Iglesia en la Argentina es ese marzo del 76. Ese marzo del 76, que bien lo decía la compañía Papaleo, que el marido pierde en un accidente de avión cuando nosotros estábamos llegando a México en ese 76, en ese mismo mes. Así que todo esto provoca una convulsión en cómo voy a decirte algunas cosas. Yo quiero rescatar lo bueno de esta confrontación de la Iglesia con el peronismo, para decirlo más claramente. Tampoco soy, vos lo sabés bien, muy creyente de las izquierdas y las derechas, porque eso me suena muy europeizante en cuanto al análisis de la cultura nacional y popular o la política nacional y popular. Prefiero decir peronismo y antiperonismo para poder empezar a analizar. Y esto ocurrió en marzo, y esto ocurrió con las jerarquías de la Iglesia. Esa dictadura genocida, que todo el mundo dice civil, militar, yo le agregué en México clerical, porque en realidad el clero interviene en forma directa en todo esto. Yo me voy a referir uno solo porque referirme a los tortolos y todo lo demás, bueno, eso que lo hagan las historias, pero yo tengo una experiencia personal muy fuerte.
Yo tengo, vos sabés muy bien, Martincho, un hermano desaparecido, 16 de septiembre de 1976, el mismo día que se provoca la famosa Noche de los Lápices, esa otra masacre de la dictadura. Y tengo en un año tengo 2 visitas muy fuertes. La primera es la del año 79, donde yo me entrevisto con quien todavía no lo nombré, pero es el hermano de mi padre, no es mi tío, Monseñor Antonio José Plaza, a quien el entorno familiar de la época lo acusa de la entrega de su sobrino, que se entrevistó con él en la Curia de La Plata a las 11 de la mañana, un poquito antes de las 11 de la mañana, y saliendo de la Curia me lo chupan en 7:34, desaparecido hasta la fecha, con algunas cosillas que hemos conocido de su cautiverio, torturas, lo que sufrió en el proceso todos los 30.000 compañeros que están. Más allá de decir de que la dictadura me sacó un hermano, pero me dio 30.000, que quede eso como que uno sigue en la lucha por la recuperación. El hecho de la complicidad de este personaje tiene que ver con la continuidad de esto que nombré hoy, ese Tato Novoa, ¿no? Pero quiero contraponerle a los buenos. El malo ya está, y no puedo hacer alusión a lo que fue esa famosa entrevista clandestina a las 6 de la mañana en la Curia Nacional de La Plata, porque eso lo prometí en el juicio por la verdad de 1999, a la que vos, Martincho, asistieron a acompañarme en mi declaración junto con Jorgito Rachid y León Ginsburg. Ese día que me tocó declarar acá en La Plata, en el primer juicio por la verdad, ni siquiera estaba Néstor, 1999. Las abuelas, en este caso Estela, habíamos logrado con ellos y la Asamblea Permanente para Derechos Humanos que se reabrieran ante las leyes del radicalismo de Alfonsín, de obediencia de vida y punto final, que se reabrían los juicios porque no podían prescribir los secuestros de los niños. El delito infantil no había prescripción posible. Y a partir de ahí se pudo empezar con el primer juicio por la verdad y empezar a condenar a aquellos que había que condenar. Con un tribunal excelentísimo, donde estaba también mi querido amigo Schifrin, ya desaparecido, que fue el que recibe mi declaración, Martincho y los compañeros. Yo digo Martincho porque Martín me conmociona mucho. Hoy hablaran de Capitanich y yo recuerdo que con Martín inventamos a Capitanich en Chaco, hace muchos años atrás. Pero por eso me expreso directamente con Martincho. Este tema de los curas, vamos a decirlo así, yo me inclino por los buenos. A este muchacho, al hermano de mi padre, yo declaré en ese tribunal, le dije al tribunal que lo que iba a decir nunca más lo iba a volver a repetir, porque yo sé, como profe de historia, que los tiempos, el tiempo que pasa te va transformando los tiempos del relato. Lo que hoy son 10 minutos, dentro de un año pueden ser 100 minutos y así. Entonces yo quería dejar en esa declaración formal frente al primer tribunal que se reúne por el tema del juicio por la verdad, que esa declaración iba a ser definitiva y nunca más yo iba a hacer alusión a ese relato ni iba a relatar lo que relaté sí en esa jornada. Por lo tanto, soy prisionero de mi propia historia, no puede volver a hablar del relato, y aquel que le interese el tema que se remita a las actas del juicio. Porque no se confunde, reitero esto, ¿no? Lo que me parecía una cosa hace 49 años atrás, hoy puede ser distinta, o se puede deformar, y creo que no es lo correcto para el respeto por la historia y por lo que ocurrió en el país. Entonces, en vez de hablar de este personaje del que ya todos hablaron, amigo de Camps, todo lo que ya sabemos, las declaraciones de Chicha Mariani, de la misma Estela de Carlotto, de la misma Eve, el rechazo y la no comunicación de Plaza cuando ellas acudieron para pedir por sus hijos, bueno, eso está. El hombre está juzgado, el hombre está condenado por lo menos por las
sociedad esta que uno llama nacional y popular. Eso estoy segurísimo. Pero yo quiero ir, para romper un poco este mito de la participación clerical, que fue mía esa frase en México, quiero ir a los que estuvieron del otro lado, aquellos que a través de procesos como la teología de la liberación y todo lo que conocimos en aquella década del 60, la década histórica, la década del talento a nivel cultural en el mundo, ellos fueron generando el Jesús de los pobres, la lucha por los pobres, la teología por la liberación. Todo eso generó y fermentó curas como Carlitos Mujica, que ya los conocemos, pero que después se perpetuaron en el tiempo y colaboraron muchísimo para combatir y que nosotros podamos volver después de 8 años de dictadura y podamos empezar a luchar y a pedir la aparición con vida de nuestros queridos hermanos desaparecidos. Y yo tengo que hablar de hoy, mejor dicho mañana, 24 de marzo de 1980, y este es el segundo año, yo le dije que eran 2, en el 79 me entrevisto con el Diablo, y en el 80 muere Arnulfo Romero, San Romero, hoy en día declarado por el Papa. Digamos, un héroe, un mártir de las luchas por la liberación. Lo tengo yo en el 80, cuando un año antes había estado con el demonio encerrados en un cuarto aclarando algunos términos. Yo a partir de Romero empiezo a rescatar y mi memoria se encuentra con el obispo rojo de Cuernavaca, Monseñor Arce, que nos recibía a todos los exiliados que estábamos no muy bien vistos por las cúpulas políticas de aquel México. Y yo escucho a Arce y me voy a Arnulfo Romero y me acordé de Ender Cámara, que acaba de citar el compañerazo, que son los que le dieron la construcción axiológica, reitero, al pueblo argentino, que hoy amante de nuestra querida Virgen de Luján. Y junto con Arnulfo Romero aparece en la Argentina Novan, otro cura amigo de Quilmes, el que me dio la posibilidad de conocer al cura este con el que estuvimos en el polo, no sé si vos te acordás, Marquincho, cura Farinello, claro, Luisito Farinello, Luis Polo, Luis Farinello. Hicimos una buena elección acá en la provincia de Buenos Aires, ganamos en Bahía Blanca, eso no me olvido más. Pero bueno, pero junto a ellos está de Nevares en Neuquén. El polo social. El polo social se llamó, sí, es verdad. Estaba de Nevares en Neuquén, Gesaine en Río Negro, es decir, el sector patagónico se mantuvo activo. Y el sector patagónico hoy es el más cuestionado en cuanto a la lucha de los mapuches, a la lucha de los tehuelches por recuperar su identidad y demás. Así que ha sido siempre un pueblo peleador. Y ahí surge de Nevares, y ahí surge Gesaine, más allá en Córdoba o en La Rioja tenemos a Angelelli, un mártir de todo esto. Entonces, Ponce de León, tendría que haber anotado, porque no me quiero olvidar de ninguno, porque también puedo arrancar de Camilo Torres, claro, revolucionario español, claro, allá en la guerrilla colombiana. Pero no quiero olvidarme de ninguno. Y quiero concluir en el actual obispo de La Plata, Gustavo Carrara. Estuve reunido con él porque yo sigo reclamando que después de 49 años la Iglesia no me ha dado respuesta, ya que yo soy un acusador de la Iglesia en cuanto a la desaparición de mi hermano junto con Camps, no me ha dado respuesta. Yo llevo 49 años, como todos los familiares de los 30.000, que no sabemos un carajo de lo que pasó con ellos. Y esto me parece grave, porque es medio siglo, es toda una historia, es medio siglo. Entonces, bueno, yo intento acercarme, intento saldar algunas lesiones que pueden producir las conductas, los libros, todo lo que nosotros fuimos militando, y me recibió. Y en realidad Gustavo Carrara es el obispo de los pobres, porque él me dijo que todo eso estaba muy bien, que toda esa pelea, esa lucha, ese pedido mío de la reivindicación de un egresado de la Universidad Católica como Bocha, que no tiene reconocimiento alguno, como tienen en otras universidades, que todo eso hay que seguir insistiendo que se cumpla, pero que su mandato principal era la lucha contra la pobreza, y que esperaba que yo lo acompañara en esa,
para que él me pueda acompañar en la otra. Y esto me pareció sublime después de haber vivido entre... Muy criollo. Sí, no, me pareció un flaco, un verdadero cura de villa, ¿no? Cura villero. Los hombres de Francisco. Gustavo Carrara. ¿Cómo? Los hombres de Francisco. Son los hombres de Francisco, exactamente. Y con Francisco yo ya me empiezo a emocionar y empiezo a perder un poco la noción de los nombres. Con Francisco yo tuve un incidente muy lindo. Cuando en Plaza de Mayo se hizo el juicio, quizás vos estabas, Martín, yo sí estaba, Jorge, el juicio a la iglesia, ¿no? Casualmente que las madres hacían a las distintas organismos, la iglesia, las Fuerzas Armadas, las corporaciones, y cuando les toca a la iglesia me convocan para que yo dé mi testimonio. Y antes de había como 5.000 personas en Plaza de Mayo. Y antes de que me tocara a mí exponer esto que les acabo de decir a ustedes, que lo expuse en el juicio por la verdad, la EBE reclama que el arzobispo, el cardenal, no lo recibía desde que empezaron a llenar la plaza, y en ese momento era Bergoglio. Entonces a mí se me ocurrió, desde cuando me toca hablar, reclamarle fuertemente a Bergoglio que reciba a las madres. Bueno, cuento corto, al muy poco tiempo se llamó Francisco. Y estas son las lecciones y los cachetazos lindos, coscorrones lindos que te da la historia. Hoy Francisco es el padre de los valores axiológicos de la Argentina, es el cura peronista, es el que a los 88 años todavía sigue regando con sus encíclicas, con sus enseñanzas, y que nos va cargando. Y en este caso, personal, me cuesta autorreferenciarme, yo no soy creyente, esto está muy claro, tampoco soy un negador de la existencia, soy un agnóstico, esto lo conoce, soy un adorador de la duda, yo dudo, mientras yo dude me siento ser humano, esto para mí es importante. Y bueno, está ahora que reconozco en la figura de Francisco aquel sostenedor de una cultura cristiana nacional y popular. Esperemos que Francisco pueda visitar a Argentina así como está, porque me parece que es el botón que va a empezar a unir y salir del despropósito que estamos viviendo con este muchacho de la Casa Rosada. Así que bueno, esto es Martín. Yo quiero destacar de justo 49 años en la ciudad de La Plata. Mira, te estoy hablando desde 1,5 cuadras de donde nosotros nos fuimos con Mara y con Rodrigo en el 76. Mirá. Te estoy hablando desde 1 cuadra donde yo tuve que dejar mi trabajo en el Ministerio de Economía de aquel gobierno que se originó con Videgain. Es decir, estoy en el centro de mi propia historia. De regreso después de medio siglo a conversar con vos y con los compañeros y con los amigos, esto que es fundamental. Si queremos rescatar, si queremos apelar a la esperanza que dijo Peretti recién, que me parece muy bueno, por cierto, más allá del énfasis que le ponen las cosas, si queremos apelar a la esperanza, empecemos por clarificar y recuperar lo que para nosotros sigue siendo ni olvido ni perdón. Hasta tanto haya arrepentimiento. Como no lo hay, no hay ni olvido ni perdón. Son 30.000 y se van al carajo todo. Pero esa batalla empecemos a darla desde la construcción de lo que puede aportar el dato positivo. Y en relación a la Iglesia, el dato positivo está en estos que te nombré. No me interesa ni los primatistas, no me interesa ni los plazas, no me interesa ni los Tato, ni los Novoa, no me interesa. Me interesan estos otros. En cuanto a aferrarnos a buscar una salida. Así que bueno, como buen peronista te digo que Perón y Evita eran muy pero muy cristianos, sobre todo completamente, completamente. Claro, entonces no podemos negar ese vínculo cultural que une al peronismo, donde también el cristianismo tiene un importantísimo aporte que todavía falta que está en las 20 verdades del peronismo. Exactamente. Bueno, dos preguntas, Ricardo Plazaola y Horacio del Prado. Te quería preguntar,
nosotros tenemos entre los actores principales de la dictadura el militar, ¿no? Después hay sectores como la iglesia, empresarios, dirigentes políticos, etcétera. Mi pregunta es si no se corre el peligro de perder el centro de lo que fue la gran operación, la gran toma de poder, que fue apuntada a destruir a la Argentina. Como ejemplo de eso fue la ley de entidades financieras, y recién hablábamos de la ley de prensa, la ley que le dio el poder en los medios al Grupo Clarín. ¿Se entiende mi pregunta? Sí. El riesgo es permanente porque no ha habido solución. Yo hablé de medio siglo, pero no por una cuestión histórica del tiempo, porque en ese medio siglo se empieza a cerrar esto que estás diciendo. Para mí es clarísimo. Lo que está ocurriendo intenta ser la firma, la rúbrica de lo que se inició muchos años atrás, lo que siguió después del 56, lo que siguió después del 76, y lo que accedimos ahora a esto, que es la destrucción, como acabas de decir vos, y la entrega hasta del territorio, como estamos viendo esto de que la Argentina sobran los argentinos y todas las estupideces que venimos escuchando permanentemente. Yo creo que además la venta de los terrenos, la venta de la Patagonia, ¿se escucha? Sí, perfecto. Lo que estamos viviendo con Lewis, todo esto, la lucha del almirante Urien cuando queda la Patagonia, toda la entrega del territorio, todo esto ya está. Por suerte acabo de escuchar de que estaba la flota saliendo del Paraná. Todo esto está, pero también lo tienen que hacer políticamente, y esta es la batalla. Por eso la ganaron, y por eso uno a veces es duro con los errores cometidos. No es que uno no quiera a quien se equivocó, sino que el resultado de esos errores hace esto. Que haya un pibe con un cañazo en la cabeza agonizando en un hospital cuando fue a sacarle fotos a sus abuelos, digamos. Esto hay que entenderlo de esta manera. Sí existe no es que existe el riesgo, existe el hecho claro y concreto de la destrucción de lo que es la Argentina en sí. Claudio Orellano se quiere sumar a la pregunta. Estoy yo en la lista de espera. Estoy en la lista de espera. Del Prado. Sí, el monaguillo del Prado aquí presente. Profesor Plaza, hacia atrás, una palabrita sobre tu enfoque, sobre el tema de las iglesias en el 55. Y hacia adelante nos informa tu colega docente Cristina Campaña, que según Vatican News salió de la internación el Papa Francisco. Bien. La pregunta hacia adelante sería, ¿cómo imaginás una eventual visita del Papa Francisco a la Argentina? ¿Habría bronca, habría grita, habría tipos que tratarían de sabotear? Arrasa. Bien. Francisco arrasa. Porque además hay el pueblo peronista es muy sensible por otro lado. No es un pueblo insensible que va detrás de lo que a lo mejor efectivamente les produce una calidad de vida importante. No, además de eso es sensible. El ejemplo, que me disculpe Francisco, el ejemplo yo siempre lo doy con Riquelme, que me disculpen aquellos futboleros. Un negrito de Don Torcuato que le pudo romper la cola a este hombre que denunció a Peretti, que hizo 40 empresas el macrismo durante la época de la dictadura. Quiere decir que hay un pueblo sensible, porque Riquelme lo que da es sensibilidad al margen del fútbol y todas esas cosas. Claro. Y quien lo acompaña, le acompaña al pueblo. ¿Y qué hace el pueblo? Le gana con los votos, le gana con la misma herramienta, esa que acariciaron e inventaron en algunos casos después de la caída de la dictadura. Porque también Martín se tiene que acordar de que fui muy duro y me costó. Yo a veces hice de ovejo negro sin querer serlo. Dentro de los compañeros, dentro de agrupaciones y demás. Cuando me tocó volver en el 84 y estaban con la euforia de Alfonsín presidente, de la recuperación de la democracia, a mí se me ocurrió decir, guarda, esto no es la recuperación de un proceso democrático, esto es la recuperación de un orden jurídico, que no es poca cosa, pero es la recuperación de un orden jurídico. Estos que se van dejan el orden jurídico con el cual estamos conformes, pero dejan sembrando en cada
rincón, en cada mesa de la familia argentina, una bomba que con el tiempo va a explotar. Bueno, tardó 40 años en explotar, es esta, es la que tenemos hoy. Esto es reflejo de que no estamos en un modelo democrático, estamos dentro de un orden jurídico, por eso decimos, bueno, lo eligieron, esperemos que termine, dentro de 2 años tenemos la... No, pero así venimos, salvo el periodo de mi querido y amigo y compañero Néstor, así venimos desde que se fueron allá por el 20 de octubre del 83. ¿Ya? Bueno, todo esto hace que te diga, cuando... si ojalá apareciera un personaje como el Papa, el hombre más importante de la historia nacional, a nivel internacional, obvio, casi son 2.000 millones, líderes, 2.000 millones de personas en el mundo, un generador de procesos culturales con valores axiológicos que nos interesan a todos nosotros como nación, como pueblo, este es Francisco. Y si Francisco entra, se acaba, arrasa. No pueden asomar más. Se me ocurre que... Estoy convencidísimo. Por eso el temor nuestro es biológico con Francisco. Pero si Francisco vuelve a la Argentina, arrasa y volveremos otra vez a ser pueblo y a ser nación. Totalmente. ¿Cómo le va, Tito? ¿Cómo anda? Claudio Orellano, ¿cómo anda? Feliz Juan Domingo. ¡El pitufo! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría verte! Claro, siempre con Martín. Sí, siempre con Martín, desde hace mucho tiempo. Ya de las épocas de Telan y un poco antes también. Algún acto en el Luna Park muy multitudinario con el peronismo allá en 2002. Bueno, pensaba, está el Papa ahí todavía debilitado, porque tiene debilitados los músculos de su voz, agradeció a toda la gente por los pedidos por su vida, está con una cánula, con un tubo de oxígeno, tiene 88 años, ¿no? Hay que empezar por ahí. Pensaba, a propósito de Carrara, usted hablaba de Carrara y su misión en las villas, no lo pone, Ignacio García Cuerva, que en su juventud también militó o cumplió una función misionera en los barrios El Palito y El Garrote, ahí en el Partido Tigre, ¿no lo considera al nivel de Carrara? Porque también se hablaba de que era un cura villero, Ignacio García Cuerva, el arzobispo de Buenos Aires. Sí, claro que sí. Yo hice alusión al de La Plata porque lo fui a visitar. Después de 40 años, pasé por la catedral y no tembló la catedral. Así que entré en la curia y tuve la hermosa reunión con el que me permitió que le diga a Gustavo. No, pero digo, será la casualidad que Buenos Aires y La Plata hoy tiene dos arzobispos como la que ¿no? Francisco, lo dijo Martíncho hace 5 minutos. Esto es Francisco, son los hombres de Francisco. Y volviendo a Francisco, dije que los temores de uno son biológicos, pero yo no puedo dejar de decirlo, como alguien dijo, profesor Plaza, y también lo fui en algún momento de literatura, y uno de mis favoritos era Romance del mío Cid. Yo no puedo dejar de referirme al Francisco que entre como esté, sin poder hablar, con los ojitos cerrados, pero que regrese a la Argentina como el Cid campeador desde Babieca pudo reconquistar y sacar 8 siglos de cultura musulmana de la península ibérica. Este es el Cid campeador. La figura del Cid campeador es la figura que yo espero de Francisco. Cuando el Cid empezó a caminar por los territorios de los señores feudales, la población estaba con él. No sabían ni que no existía ya, pero estaban con él. Francisco necesita, si Francisco vuelve a nuestro territorio, reitero el término, en términos políticos. Arrasa. Claro. Pero porque tiene que ver con esta necesidad de un pueblo sufrido, 50 años de frustración. Estos son 50, más allá de subidas y bajadas, son 50 años de frustración. Totalmente. No puede ser que de gobiernos peronistas tengamos todavía 50-60% de pobres. Quiere decir que hay mucho para arreglar. Pero el pueblo es muy sensible, además. El pueblo es sentimiento. Si entendemos esto, a cualquier análisis político que hagamos, de que hay sensibilidad natural en los sectores populares, 5 millones de personas para ovacionar a 11 petejos y ganar un partido de fútbol. Pero eso lo hace el sentimiento, eso lo hace... Este es un pueblo sensible. Por esto uno pertenece a esto y uno es amante de su propio pueblo. Francisco
arrasa. Totalmente. Usted hablaba de ordenamiento jurídico y ya le doy a Osvaldo. Hablaba de ordenamiento jurídico. Digo, hay dos hitos, me parece, importantes para marcar en estos 40 años de democracia, un poquito más de 40 años. Es no haber derogado la ley de entidades financieras, uno, y otro, bueno, el Poder Judicial, que siga actuando de manera monárquica. En la medida que tengamos un Poder Judicial que actúe de manera monárquica y malintencionadamente, no hay democracia posible, ¿no? Así es, la última gota del cianuro que nos pusieron se llamó el gobierno de Alberto Fernández con respecto al Poder Judicial. Claro. Ellos mismos van a arreglar su problema. Bueno, digamos, este ha sido uno de los errores más graves de los 4 años que nos tocó a nosotros administrar el Estado Nacional. Exacto. Esto es imperdonable, digamos, más allá de todo lo otro, que error, que sí, que no, que político, económico, que la deuda y todo lo demás, el hecho de dejar intacto el Poder Judicial con esto que está ahora, sabiendo que así iba a ser, porque no había expectativa ninguna si eso no se transformaba. El único que lo vio en su momento fue Néstor, que por eso propuso el cambio, el único que lo vio, pero que no alcanzó a terminar la obra, como le ha dicho Zaffaroni. Poné 18, ministro. Claro, porque se te van a ir 2 o 3 y quedás otra vez en la mínima. De hecho, ocurrió así. Yo, con respeto de mi querido profesor de Derecho Penal 1, Zaffaroni, claro, a que admiro desde el punto de vista intelectual, totalmente. Yo tengo una terrible crítica que le dice haber seguido porque cumplió la edad. No tendría que haberse ido. Claro. El país estuvo hasta los 95 años y votaba casualmente. Digamos, el país está por encima hasta de esas formalidades. Pero bueno. Firmaban su secretario, Tito, a Fayt le firmaban su secretario, pues ya no podían. Claro. Bueno, exacto, por eso digo, ¿cómo te vas a ir a los 70 años? ¿No? Claro, es como si Francisco, volviendo a Francisco, mirá vos, un agnóstico hablando de Francisco con tanto amor. Es como si Francisco lo hiciera, digamos, claro, ¿no? Tengo 88, me retiro, y deja la obra que está haciendo que revolucionó el mundo, porque nosotros acá no nos enteramos de todo lo que hace, no nos informan de todo lo que hace en el mundo, en este combate contra la deshumanización, en esto de haber podido sobrellevar la individualización que generó en la comunidad internacional el COVID, porque esto hay que decirlo, después de la cuarentena somos otro país, somos otro continente, somos otro mundo. Claro. El egoísmo llegó para quedarse, van a saber hasta cuándo. Por eso la figura de Francisco es tan importante, porque a él no le llegó. Claro. Tito, me parece que te despide Osvaldo Casella. Hola, compañero. Volvemos a Francisco, ¿no? Porque la verdad que... Bueno, está bien. Es una conquista, arrancar con Plaza y terminar con Francisco. El argentino más importante. Llegó a los 12, 13 años de su coronación como papa, y en 12, 13 años esquivó la posibilidad de viajar a la Argentina y eligió otros destinos bastante exóticos para nosotros, por lo que podíamos ver cuando todos queríamos que él viniera. Eso no era justamente porque él no quiere ser un factor político en la decisión de la situación que hay. Yo creo que... Yo lo veo medio raro, y menos ahora, lamentablemente, con su estado de salud, veo medio raro que por un tiempo largo esté... Yo creo que la grandeza de Francisco es haber interpretado el símbolo que le dejaba a una comunidad tan importante como el cristianismo en el mundo. Él era líder del mundo, no líder nuestro. Esto es clave. Para poder ingresar a su casa, primero arreglemos el barrio. Una vez que arreglamos el barrio, a ver si podemos entrar en casa. Yo creo que esta es la figura del caso Francisco. Cosa que me parece bien, porque nosotros no le preguntábamos a Perón por qué carajo no volvía antes. Y por ahí Perón decía, mirá, porque fuimos en 64 y Irilia me sacó del orto. Bueno, pero no le preguntábamos al hombre que estaba conduciendo los destinos de un país por qué no venía antes. Esto cada cual tenía su propio análisis. Yo creo que con Francisco, que estamos en una etapa terminal con la deshumanización que existe, estamos en una etapa terminal si no solucionamos el tema. Con Francisco, reitero la figura del Cid Campeador. Qué buen vasallo tendría si buen patrón tuviera, ¿no? Qué buen vasallo sería si buen patrón tuviera. Porque el Cid transformó esto. Francisco se transformaría en esto si regresa.
que es mucho más importante que haber regresado para inclinarse a lo mejor emotivamente por un sector o no de la construcción de nuestro país desde 1806 a la fecha. Yo creo que esa es la tarea, yo le pido que sea esa la tarea. Este es un análisis mío, llevado también no solo por la interpretación o las cosas, elucubraciones que uno hace, sino también por el sentimiento. Yo creo que el Cid Campeador, como el rey Arturo, con los caballeros, son los que conquistan al pueblo en general y no un solo sector. No, me refiero a los mitos. Francisco se transforma en un mito. Y los mitos son los que mandan en las culturas nacionales y populares. Preguntale a Diego. Preguntale a Diego. Por ejemplo, preguntale a Diego. Claro. El sentimiento de este pueblo inventó un Dios. Claro. Esto es maravilloso desde el punto de vista del sentimiento. Bueno, yo creo que esa es la tarea que debería hacer Francisco, porque, reitero, es el hombre de la historia argentina más importante parido por esta tierra, ¿no? Totalmente. Desde esa, más allá de que me tocó enojarme con él en Plaza de Mayo. Cuando era Bergoglio, claro. Todos estábamos enojados cuando era Bergoglio. Tito, pensábamos que, mire, cuando lo nombraron Papa, recuerdo estaba en la redacción de Telam y todos nos decíamos ahí, bueno, hoy nació el líder de la oposición al gobierno nacional y popular, al gobierno peronista, ¿no? Entonces, y nos puso la tapa Bergoglio porque ha impregnado de peronismo en el mundo. Totalmente. Peronizó el mundo. Peronizó el mundo. En plena pandemia él confronta con el capitalismo que provoca la mortalidad esta que nace del COVID, del bichito, claro. ¿no? En plena pandemia él enfrenta la humanización. Claro. Y ahí es donde la última charla que pude dar por Zoom, yo dije, bueno, preparémonos porque se viene la Torre de Babel. Esto pasa este diluvio del COVID y se viene la Torre de Babel. Si no encontramos a alguien que acomode y empiece a hacer que cada cual entienda al otro cuando habla, no existe. Bueno, este es Francisco. Claro. Te dedico a este tema. Yo veo, Tito. Para mí no hay otro ser humano hoy que se apropie de esta parte de la historia, ¿no? Nosotros llevamos como argentinos medio siglo, muchachos. Es un montón reclamando lo mismo. Y además en un estado peor al que teníamos hace 50 años atrás. Exacto. Y lo peor está en esta derrota, si querés, generacional que tenemos. Tenemos mucha victoria como generación. La nuestra es una generación inmolada. Y a cualquier que se inmola es porque tiene alguna razón para hacerlo. Bueno, esto yo me voy por las ramas, muchachos, pero me interesa hablar esto o por lo menos dejar dicho esto de la generación, porque Francisco es de la generación nuestra. Exacto. También los jubilados, eso se olvidaron en el gobierno que los jubilados eran de la generación nuestra. Exactamente. Por suerte, los jubilados que están en Plaza de Mayo son los sobrevivientes de nuestra generación. Digo por suerte porque quiere decir que no nos han vencido.